Sin máis, damos de paso xa a Miguel Cruña para falar da clasificación dos viñedos de Galicia e esa aposta pola valorización. Moitas gracias, adiante. Pues muchísimas gracias. Nada, antes de nada, pues deciros que muchas gracias a todos por presentaros aquí. Es buenísimo ver a tantos madrugadores para debatir un poco sobre el futuro de la viticultura en Galicia. Y la temática de hoy va a ir un poco para pensar, ¿no?, de lo que nos hace falta en Galicia para empezar a ordenar y jerarquizar nuestra calidad. A mí me gusta traer la visión del Reino Unido, que es donde llevo 12 años trabajando, primero como sumiller, ahora como distribuidor e importador de vino, especialmente gallego en el Reino Unido. Y quiero empezar la presentación retomando el discurso donde lo dejamos la última vez. Os recordáis, sobre todo las caras conocidas que estuvisteis aquí en abril, quizá os podáis acordar de esta diapositiva, pero creo que es algo bastante visual y bastante explicativo per se de cómo un mercado extranjero, ya sea Estados Unidos, el Reino Unido o otros mercados asiáticos, pueden sostener el discurso de calidad al que queremos llegar. Normalmente, sobre todo en mercado más nacional, solemos tener el consumidor, hablando de consumidor final, ya no tanto el entendido, ya no tanto el consumidor que busca adquirir botellas de vino para tener en bodega o coleccionar, suele tener la referencia de precio de nuestros vinos sobre lo que pasa en los grandes lineales de supermercado. Esas referencias de consumo diario que hacen quedar en la mente lo que es una tipicidad de bodega y lo que hay que pagar, pues, por un albariño de las Rías Baixas, por una treixadura del Ribeiro o un godello de Valdeorras, por ejemplo. Sin embargo, si queremos empezar a hablar de un discurso de calidad, lo que tenemos que hacer es empezar a poner el punto de mira a lo que pasa en los mercados del vino, porque son los que sustentan toda la reputación de nuestros vinos de origen. Hablo de origen en lugar de terroir, porque para mí es un término un poquito más evocador, es una palabra algo más nuestra, ¿no?, y que creo que explica muy bien y abraza todo lo que también el término terroir conlleva. He usado los precios que he encontrado en tiendas online, plataformas como Decántalo o de Boca, más o menos he hecho una media, para mostraros con el vino, por ejemplo, de alguien como Eulogio Pomares, el Zárate, ¿no?, para que tengáis esa visualización en la cabeza. Un vino de entrada, de gama, como puede ser su Zárate básico, que aquí se vendería a unos 15 euros en tienda. Ese es casi el precio que estamos pagando a un distribuidor en el Reino Unido para poder tenerlo en carta, ¿vale? La inflación es bastante brutal. Cuando llevas un vino gallego al extranjero, pues costes como el transporte, costes como el tenerlo en bond, que es un almacén que pertenece al gobierno, precio de las duties, que te encarece ya el vino otras casi 3 libras, luego el transporte interno, el margen del distribuidor, el margen de tienda y el de restaurante. En tienda normalmente lo elevan un 30-40%, lo que hacen que un vino que aquí compras a 15, como veis el Zárate a unos 28, y si hablamos de uno de sus tops, como el Tras da Viña, en lugar de tenerlo a 40, lo empiezas a comprar a 55 libras en tienda. Y si hablamos de restaurante, pagar por un Zárate básico estás pagando 70 libras. Y un Tras da Viña ya alcanzamos las 3 cifras, llega casi a los 140. ¿Esto qué quiere decir? Se consumen, se mueven. El consumidor británico, yo creo que algo de vino entiende, ¿no? Como sociedad que siempre ha importado vino, que se puede decir que después de la cerveza es la segunda bebida nacional. Si pide estos vinos y los repite y va por una segunda botella, quiere decir que hay calidad en nuestros vinos. Quiere decir que el precio está justificado. ¿Por qué no empezamos a valorarlo? Precisamente porque no tenemos quizás reglas o unas jerarquías que nos ayuden a reforzar ese discurso. Hay que pensar también, y quiero que esto sirva como punto de origen para llegar a una reflexión final, pero como todo origen creo que tenemos que empezar a pensar en esos conceptos de los que hablamos, a desmigarlos un poquito. Por ejemplo, ¿qué es un gran vino? Cuando hablamos del gran vino, que es las cosas que tenemos que jerarquizar en este caso, solemos pensarlo desde un punto de vista más profesional, de gente que
que está buscando esas referencias más icónicas que expresen un paisaje, que expresen más suelo, pero para el consumidor final, que es un gran vino. Normalmente, seguramente vayan a pensar en cosas como las que vemos en esta diapositiva. Galardones, medallas, por haber participado en concursos e incluso puntos de críticas. Todos creo que sabemos un poquito cómo funcionan todas estas historias. Normalmente estaba bien, para mí son modelos que funcionaban sobre todo, ¿no?, en los 90, principios de los 2000, cuando teníamos que empezar a dar a conocer pues, nuestros vinos al extranjero, posicionarlos, crear imagen de marca, pero hoy en día es un discurso que se nos queda un poquito atrasado. De hecho, yo creo que el consumidor, ¿no?, cuando ve estos galardones ya se sugestiona. Entonces, la calidad intrínseca que encuentran esos vinos de base de entrada que se han llevado medallas de oro, de plata, pues puede que esas referencias palatales sean los que ellos se queden como discurso de calidad. Entonces, la calidad que ellos perciben en los vinos de diario es una calidad placentera, pero que no nos habla de mucho más. Son vinos técnicamente correctos, donde la técnica se ha aplicado bien, se sacan al mercado, son gustosos, pero no hay expresividad, no hay un paisaje en ellos. Hay que llegar a ese punto. También hay que tener en cuenta que el consumidor final, y estamos hablando sobre todo del 90% de cliente donde vas al supermercado o compras el vino en el mismo bar, buscan una fidelidad a la marca. Entonces, cuando hablamos de fidelidad a la marca, también hay que reflexionar que cuando buscamos marcas de grandes tiradas no buscamos un reflejo de añada, no buscamos un reflejo de suelo. Son conceptos que desaparecen. Lo que buscas es que el vino sepa igual, porque es tu marca, es lo que pretendes. Es como cuando haces una receta y quieres que los huevos rotos te salgan igual, pues con el vino pasa lo mismo. Entonces, son vinos que sí ayudan a democratizar el acceso de nuestra sociedad al vino, pero no nos van a sentar una cátedra. Y cuando se pretende construir una jerarquía, eso no nos vale, no es suficiente, no nos llega. Por eso yo digo que las DOs sí son necesarias, siempre han sido necesarias, pero el sistema se nos está quedando obsoleto precisamente por eso, porque representan la realidad de un mercado base, no van mucho más allá. Por eso digo que el justificar, ¿no?, que los vinos tecnológicamente correctos todo es bueno, pues al final es una visión cortoplacista, ¿no? Seguimos siempre jugando al mismo nivel y no damos pasos por avanzar. Es lo que digo, hay que construir esa jerarquía. Y la jerarquía también hay que verla desde el punto de lo que está pasando en los mercados internacionales. Tenemos un vacío en lo que son los pináculos de la calidad. Sobre todo cuando pensamos en pináculos de la calidad, pensamos en las regiones clásicas. Llámalo Borgoña, llámalo Burdeos. ¿Qué pasa? Los precios es casi inaccesible acceder a esos vinos. No vinos que antes, yo que sé, unos Gran Crus de Borgoña que podías a lo mejor acceder a ellos a partir de 300 libras, ¿a qué precios están hoy en día? Entonces, incluso coleccionistas de vino o gente, yo tengo la fortuna de tener a clientes que me piden que les llene bodegas en casa, no me piden que vaya ahí. Quieren encontrar las nuevas regiones que en el futuro o les vayan a dar una rentabilidad o que les vayan a dar un placer exquisito. Entonces, estamos en una posición donde hay que empezar a llenar esas bodegas. Hay que empezar a llenar ese sustrato que Borgoña ha dejado para los nuevos coleccionistas de vino y hay que hacerlo ya. Pero para eso necesitamos un discurso que nos arrope. No es solo vender un vino a 300 libras o 300 euros y decir que es bueno. Tiene que haber, porque el consumidor te va a decir, ¿y yo cómo sé que esto me va a generar una rentabilidad el día de mañana? Si no hay algo, pues una clasificación de viñedo singular o una clasificación de municipio que lo apoye, no se van a fiar para nosotros. De hecho, en los mercados extranjeros, cuando se habla de consumo pues más especializado, llámalo restaurante gastronómico, tienda especializada, bares de vino, los profesionales están escapando de los vinos de base. Y las grandes bodegas que hacen tiradas de vino en esos mercados están empezando a tener un poco de miedo porque se pasa de una viticultura industrial
a buscar una viticultura más artesanal, la del pequeño productor que cuenta historias. ¿Qué pasa? Si no se jerarquiza ese trabajo, se corre el riesgo de que mucha gente se salga de las DOs. Eso ya está pasando, no es una realidad, no es nada nuevo, pero hay que tener en cuenta que al cliente, hablo desde el punto de vista británico, eso ya no le importa. La gente ya no coge una botella y da la vuelta para ver si está el sello de una denominación de origen detrás. Se fían del discurso del sommelier, se fían del discurso del profesional que sabe la historia personal de quien está haciendo el vino para trasladarla a la mesa. Y eso es lo que importa, hay que generar valor añadido y acompañarlo con algo. Porque esto es lo que le estamos contando al mundo. Vale, estos son los mensajes institucionales que salen de nuestras DO. No digo que no haya que hacer esto. No digo que no haya que hacer esto. Lo que digo es que este no tiene que ser el único mensaje que lancemos al mundo, ¿vale? Aquí también me paré en la última ponencia. Sí que es bueno reforzar, ¿no?, que nuestra identidad, pero para mí no habla de toda identidad, ¿no? El Ribeiro, yo creo que muchos aquí estaréis de acuerdo que el Ribeiro no es solo treixadura, que tenemos muchas cosas más. No solo tenemos castas, sino tenemos paisajes, tenemos métodos de elaboración, tenemos, yo qué sé, el tostado del Ribeiro. El tostado del Ribeiro no es Ribeiro, por ejemplo. Entonces hay que empezar a hablar un poquito más, hay que empezar a darle visibilidad no solo a los vinos comerciales. No es todo llenar estrategias comerciales para llenar lineales, sino que tenemos que empezar a apoyar a los vinos que van a crear la reputación para sostener todo. Porque no tenemos que olvidar que los grandes vinos son los que sustentan la reputación sobre los hombros. Hay una frase que me gusta mucho, que es que los grandes vinos son los vinos de quienes trabajando para sí mismos benefician a sus vecinos. No me acuerdo dónde la vi. No es mía, esto lo tengo que reconocer, pero sí que me pareció muy evocadora, ¿no?, para empezar a definir lo que es un gran vino. Y si vemos grandes vinos de otras regiones, vinos que están en los pináculos de calidad, en las grandes listas de vinos, yo creo que hay una serie de puntos en los que casi todos, o el 90%, concuerdan, ¿vale? Y yo creo que esta diapositiva puede empezar a ser la base de mi discurso para empezar a construir esa diferenciación y clasificación. Un vino clásico, para construirlo, hay que entender los suelos desde los que trabaja. Lo voy a decir así muy por encima porque luego vamos a profundizar un poco más en otras diapositivas. Suelen partir de agriculturas sostenibles, mimo a la tierra exquisito, llamarlas ecológicas, cultivo ecológico, biodinámico, regenerativo. Todo adaptado, llamarlo como queráis, pero es un respeto, es crear un ecosistema sostenible donde la viña pueda brillar. Priman siempre las variedades locales. Nunca veréis grandes regiones clásicas, bueno, muy contadas con las manos, que puedan brillar con uvas foráneas. Así a la mente una de las pocas que se me viene a la cabeza puede ser Bolgheri en Italia, pero es otro discurso también de calidad con el que no concuerdo. Yo me gusta más quedarme con las otras regiones de la Toscana. Buscan también cepas más viejitas, que sean menos productivas, y eso hay que mimarlo, hay que cuidarlo. No podemos replantarlas por cepas jóvenes porque sean más productivas. Se priman los rendimientos bajos. Y luego en bodega, pues un mimo exquisito, en el sentido de que las elaboraciones tienen que ser conducciones, no porque el trabajo ya está hecho en el viñedo. El vino nace en el viñedo, esa frase que tanto hemos oído últimamente en los últimos años. Y es verdad, porque no podemos imponer el método, porque si imponemos el método de elaboración, entonces matamos el origen. Entonces todo el trabajo que hemos hecho se nos va. Y luego es importante dos conceptos en un gran vino. Hay que ser enemigos de las prisas, ¿no? Sobre todo si hacemos cuvés que vayan a hablar de territorio, son vinos que tienen que perdurar en el tiempo, hay que darles tiempo. Sé que la presión por vender y la presión por obtener una rentabilidad a veces nos mandan sacar los vinos antes de tiempo, pero si tenemos una buena estrategia comercial y tenemos vinos base que nos puedan servir como músculo para financiar la bodega, entonces yo creo que podemos, los vinos más mimados, mantenerlos un poquito más. Y luego la imperturbabilidad, es decir, no marear el estilo del vino. Si queremos empezar a reflejar los estilos de la añada,
por cómo vengan dadas, yo creo que no hay que cambiar el estilo de ese vino. Pues hoy lo hago en barrica de castaño, mañana lo voy a hacer en ánfora, pasado en granito, ahora sale el cemento de moda, porque entonces no es que solo mareemos al consumidor, mareemos también el discurso que estamos dando. Para ser un fiel reflejo de una añada particular, de esa viña en una añada particular, es importante que se sigan unos mismos patrones para ver cómo el vino habla, hasta que veamos que es el camino correcto. Si no, se pueden perfilar otros métodos. Es necesario dignificar el vino gallego. Por eso la jerarquía es importante. Voy a seguir reforzando esto. La ventaja competitiva ahora es la diferenciación, y eso solo se obtiene a través de vinos más artesanales. El problema a través de los vinos industriales es que si seguimos ese modelo y nos focalizamos solo en eso, al final vamos a estar compitiendo por variedad. Y ahí, sobre todo con las nuevas plantaciones en Nuevo Mundo, siempre va a haber alguien que te venga, y ya está pasando, plantaciones de albariño, por ejemplo, en California, ¿no? O en Nueva Zelanda, en Australia, que te van a conseguir hacer los vinos más baratos, sacarlos al mercado, sobre todo internacionales, y a un consumidor americano o chileno o del Reino Unido, cuando vean dos albariños y vea que el albariño californiano es más barato, si le gusta el albariño, se va a olvidar del origen, va a ir al californiano porque le gusta la uva. Entonces eso se vio ya, por ejemplo, con la Sauvignon Blanc y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda así es como le empezó comiendo el mercado a las Sauvignones blancas francesas, por ejemplo, en el Reino Unido. Luego no, luego han incrementado los precios, pero siempre hay alguien que puede empezar más barato y quitarte pastel. Por tanto, es importante zonificar, ¿vale? Zonificar, cuando hablamos de zonificación solo tendemos a pensar en una cosa, que es la parte de arriba de esta ruleta que he hecho, que es la de jerarquización de la calidad. Pero la jerarquización de la calidad para mí es importante porque conlleva muchas otras cosas para el territorio, ¿vale? Lo primero es una revalorización del territorio, ¿vale? Que puede llevar a las generaciones a retornar al rural. Y esto es muy importante porque de nada sirve que estemos hablando del futuro de la viticultura en Galicia hoy si no va a haber un relevo que vaya a trabajar la tierra, porque no nos podemos olvidar que el vino es un producto agrícola, el vino es alimento. Entonces, como ello hay que tratarlo. Un retorno al rural también va a llevar a la recuperación de viñas históricas. Hoy en día que estamos casi preparándonos, ¿no?, a la llegada inminente de nuevas plantaciones y aumentos de rendimientos y cosas de esas, no nos paramos a pensar aquí en el Ribeiro, por ejemplo, ¿no?, de por qué tenemos que ampliar el territorio si el territorio ya lo tenemos. No tendría más sentido, sí, es costoso, pero no tendría más sentido empezar a pensar cómo recuperar todos esos bancales abandonados para empezar a traer riqueza de nuevo al entorno. De esa forma, también, si vamos a hacer vinos que hablen de paisaje, pues vamos a traer más sostenibilidad a la comarca. Esto al final va a cambiar el paradigma comercial, ¿no?, porque vamos a tener vinos más reputados, que se puedan pagar más, y eso también va a ser una cadena, va a ser como un dominó que va a hacer que al final nuestros vinos de base vayan a salir en valor, se pueda pagar la uva más, poner en valor también el trabajo de los agricultores. Y esto, pues, aparte del prestigio internacional, cuando eso llegue, nos va a llegar también en enoturismo. Vamos a tener que estar preparados a gente que visite. Aquí tenemos la oportunidad perfecta. ¿Cuántos peregrinos pasan por aquí? Tenemos el aeropuerto de Santiago a 1 hora. ¿Por qué no convertirnos en un destino para que nos conozcan? Y esto también va a traer beneficio para los demás sectores productivos. Pensar en casas rurales, pensar en los bares, restaurantes de la zona. Por eso una jerarquización ya no solo estamos hablando de ordenar los vinos, estamos hablando de ordenar toda una región, hacerla atractiva, pero siempre desde el base, del punto de vista de la calidad. Y para ordenar la calidad quiero mostraros lo que está sucediendo en otras regiones, bueno, lo que lleva ya sucediendo en otras regiones, que nos pueden poner sobre aviso de por qué es necesario hacer todo esto. Y me gusta empezar siempre con Prosecco, ¿vale? No todo el mundo tiene una buena imagen de Prosecco, ¿verdad? Sobre todo porque se han encargado ellos mismos de evaluarla. En el sentido de que, como veis, la región del Prosecco es bastante amplia,
Pero el Prosecco, cuando los vinos espumantes del noroeste italiano empezaron en la parte amarilla y la parte más oscurita que veis ahí. ¿Qué pasa? Que la presión comercial, la popularidad de sus vinos le ha llevado a extender el territorio a las llanuras, donde tenían tierras muy fértiles, donde las grandes empresas macroproductoras es donde han empezado a plantar a bomba y han podido empezar a sacar vinos al mercado por 2-3 euros. ¿Qué pasa? Les ha empezado a entrar el miedo. ¿Por qué? Porque han devaluado su calidad y porque la mente del consumidor, que es lo más importante, se ha empezado a difuminar la idea de que era el Prosecco histórico. Entonces los productores comprometidos con la calidad, sobre todo desde las zonas de Conegliano y Valdobbiadene, incluso Asolo, han dicho, pero es que nosotros no somos como el Prosecco de las tierras fértiles, la zona de Treviso, la zona exterior. Nosotros tenemos colinas, el paisaje es precioso, si buscáis fotos del Prosecco histórico son colinas increíbles, y además el método tradicional no era el método Charmat, eran los métodos Colfondo, donde se hacían o primeras fermentaciones o segundas fermentaciones donde no se hacían de bueyes, entonces quedaban todas las lías. Ese era el método tradicional. Intentaban expresar su variedad, la variedad que era. Entonces, por el miedo empezaron a organizar todo esto, delimitar zonas y, como veis en la pirámide, pues los dos escalones más bajos pues son lo que corresponden a las llanuras. Son casi 600 municipios que también los han ordenado, pero donde el consumidor sabe que sí va a tener un producto decente, limpio, bebible, pero que no van a tener nada que sea más allá de eso. Los dos siguientes pasos, lo que está en marrón y amarillo más oscuro, vienen siendo como sus zonas más históricas. La zona de Asolo, que sería la oscura, y luego la zona de Conegliano Valdobbiadene, que son pues 32 municipios. Y ya más allá tenemos los dos últimos peldaños, que son la Rive, que son 43 colinas, de esas magníficas colinas que tienen ellos, y luego el Cartizze, que son casi 110 hectáreas, donde era el pináculo de calidad, donde era el Prosecco original, donde eran esas colinas con pendientes escarpadas, bañadas por el sol. Entonces han empezado a regular eso, al igual que con los rendimientos. Se empieza a hablar de rendimientos cuando la base se pueden cultivar hasta 18.000 kilos por hectárea. Arriba de todo solo son 12.000 kilos por hectárea. Entonces también empiezan a ver que bajando rendimiento subes calidad. En el Etna está pasando algo parecido, una región que, aunque como denominación llevan ya bastante años, casi 30 años, pero es prácticamente nueva para los mercados internacionales, se han dado cuenta que con el mapa de la derecha no les llegaba. Sí, tenían 4 subzonas donde clasificaban más o menos los estilos de más elegantes y por una viticultura un poquito más fría a más cálida, de norte a sur. Se han dado cuenta que eso era bastante abstracto. Entonces han tenido que buscar un método que pusiese en valor su singularidad. Y para ello han mirado al suelo. Porque cada una de las subdivisiones que veis en la parte de la izquierda es lo que llaman contradas, que son un método de clasificación histórico antiguo que se basa en las erupciones, en las distintas erupciones del Etna. Entonces, cada erupción en el Etna entienden que es un sustrato mineral diferente. Entonces ya no nos abstraemos solo a una clasificación por calidad, sino por suelo. Están empezando, aquí no se habla todavía de rendimientos o de otra forma de jerarquización de la calidad más allá que estipular el nombre de la contrada en el vino, pero es un punto por donde pasan. También están ahora mismo haciendo estudios climáticos para poner más en relevancia las diferencias, no solo por suelo, sino por microclima de cada una de las contradas, porque también las contradas llegan hasta 800 metros de altitud. Entonces, dependiendo de la exposición, orientación de las contradas, altitud y tipo de suelos, es lo que le va a dar la identidad a los vinos. Y luego un ejemplo clásico de una región clásica, grandísima reputación internacional, quizás sus ventas no hayan bajado demasiado, pero
consideran que hay que dar pasos más allá. Estoy hablando de Chianti, en Toscana. Chianti tenía la pirámide de calidad que veis ahí desde hace muchos años. Lo único que habían hecho, habían creado un nuevo pináculo, una nueva punta de calidad, que eran los Gran Selezione, que básicamente eran vinos con un poquito más de crianza, llegaban hasta los 30 meses, donde tenías que usar solo uvas de tu terreno, ¿vale? Eso ha cambiado un poco, porque han creado lo que llaman ellos las UGA, que son unidades geográficas adjuntas. Básicamente es subdividir el territorio en unidades un poquito más homogéneas a través del nombre de los municipios para crear ese binomio territorio-vino y llevarlo un paso más allá. De momento solo lo han aplicado a los Gran Selezione y han hecho que los grandes selecciones solo se puedan hacer con uvas locales. Entonces ya no puedes meter Merlot, ya no puedes meter Cabernet, que aunque fuesen uvas minoritarias, sí que se podían añadir y se siguen pudiendo añadir en las otras niveles de Chianti, pero lo que tienes es solo un apoyo a la Sangiovese y luego puedes usar para complementarlo uvas locales, Canaiolo, Colorino y otra lista de etcéteras. Pero todo esto en base para apoyar una subdivisión del territorio basada en clima, basada en geología. Han hecho un estudio de los suelos brutal e incluso han llevado ese estudio de los suelos a una parcelación del territorio. Cada región tiene su mapa donde puedes ver dónde están geolocalizadas las parcelas, sobre qué suelos, a qué alturas, y el clima. Entonces, como veis, estamos creando singularidad, estamos creando diferenciación. Aquí tampoco hablamos de variaciones de rendimientos todavía, pero sí que van sonando ideas, ¿no? Como el apoyo al territorio y a las variedades locales. ¿Todo para qué? Para llegar a esto. Todo el mundo está avanzando hacia una clasificación más como Borgoña, ¿no? Donde es lo que explicaba antes, es la microparcelación máxima, pero estos son siglos de historia, estos son años y años y años de historia para hasta llegar aquí. Hablando de jerarquización del territorio, seguramente esto nosotros no lo podamos ver, seguramente nuestros nietos, ¿no? O nuestros bisnietos puedan llegar a ver algo de esto, pero como veis, Borgoña se sustenta en una pirámide donde tiene los vinos regionales en la base, para luego hablar de municipios y viñedos con singularidad, que ya serían las partes del Premier Cru y Gran Cru. ¿Por qué? Porque tienen una parcelación histórica, ya desde la época de Napoleón, ¿no? Cuando se dividían las parcelas en un máximo casi de media de 6 hectáreas, que llevan haciendo lo mismo. Parcelas que pueden tener varios dueños, o sea, pueden haber parcelas con varios propietarios, pero que eso también es riqueza, porque al final te hace ver cómo cada propietario, ¿no? de una parcela, de un terreno de parcela, puede elaborar un vino de diferentes maneras y expresiones dependiendo cómo entiendan ellos la viña. Esto es para reflejarlo, es la parte de Vos Romanée, ¿no? Aquí es donde encontramos pues, los grandes Grand Crus clásicos, como vemos Romanée Conti, Richebourg y cosas así. Pero para que veáis que lo tienen todo organizado, con los viñedos en rojo siendo los Grand Crus y parcelas, los amarillos, los naranjas, los Premier Cru, y los amarillos pues ya el vino de municipio. ¿Y nosotros por dónde empezamos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque hay que empezar por alguna parte. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar la conciencia de zona. Todo lo que hemos visto antes eran conciencias de zona y es lo que tenemos que empezar a hacer. Hay que empezar a conseguir que nos dejen, que se nos permitan indicar orígenes más concretos en las etiquetas, ¿vale? He puesto aquí que no tenemos el concepto francés de viñedos trabajados durante 300, 400 años, porque no tenemos trazas de familias tan históricas que llevan tanto tiempo trabajando, pero sí que tenemos un punto de origen que es el minifundio, ¿no? Galicia contamos con el minifundismo que nos puede ayudar a empezar a crear esa diferenciación. Y todo parte si empezamos a conseguir que los consejos reguladores de nuestras denominaciones dejen de pensar de manera tan amplia. Tenemos que empezar a pensar en chiquitito.
Nos puede marcar el camino el legado histórico. Hay que empezar a poner en valor nuestra herencia cultural. Tenemos que empezar a ser más flexibles, también a nivel de institucional, dejar de pensar en poner límites a la forma en que hacemos vino y recuperar. Pues aquí puse ejemplos, ¿no? Porque me parecía bonito, ¿no? Elaboradores que recuperan los bocos de castaño, se pueden utilizar prensas de granito, se recuperan los tintos en Galicia, el tostado del Ribeiro, incluso algo como herencia cultural pueden ser los antiguos métodos de conducción. Pero son todos argumentos que nos pueden dar un sustento a la hora de geolocalizar. Me gustan estos mapas porque también a la hora de jerarquizar y hablar de territorio tienen que venir apoyados de un discurso, y eso tiene que también ser la historia, ¿no? Alain Deleuze, bueno, esos son mapas arriba a la izquierda que se extraen de su libro, donde ya podéis ver un poco dónde estaban los antiguos viñedos de Galicia, ¿no? En el siglo XIX, incluso en la Edad Media. Y luego el mapa de la derecha está sacado del libro de los Padines, donde han usado un mapa climático para poner dónde estaban los lagares líticos que han encontrado. Como veis, no es muy diferente a los lugares donde tenemos en nuestras regiones vitivinícolas hoy en día. Hay que estudiar los suelos, ¿vale? Yo creo que este debe ser el punto de partida principal a la hora de empezar a jerarquizar nuestra calidad, porque los suelos son los grandes desconocidos, ¿no? Podemos partir de un mapa litológico siempre, pero al final habrá que llegar a hacer estudios de calicatas, hacer en diferentes parcelas para poder entender y sustentar la calidad de nuestros vinos a través de un estudio del suelo. Solo así podremos llegar a delimitar zonas y hablar de la personalidad de un paisaje, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando hablamos de hablar del pináculo de nuestra vinicultura, queremos que se exprese un paisaje, ¿no? Queremos que se expresen, por ejemplo, las viñas de arena de las Rías Baixas, esas viñas pequeñas de medio metro. O queremos que se exprese la verticalidad de los vinos de la Ribeira Sacra o los socalcos antiguos del Ribeiro, ¿no? Las laderas del Mandeo. Todo eso tiene que hablar a través de los vinos, pero hay que empezar a trabajar. La importancia es esto. Me parece, no sé si alguno ha estado visitando a Pedro de Guímaro en la Ribeira Sacra, y yo creo que este es el camino a marcar, porque esto es una ladera que él tiene de donde saca dos vinos. No sé si saca alguno más, pero al menos dos, sí. La parte de arriba, aunque sean viñas algo más jóvenes, hace aponte, porque él considera que incluso en una misma ladera hay diversos microclimas. De la zona de más abajo saca el Meixemán, porque es un poquito más húmedo, hay más calidez, la uva madura de manera diversa a como lo hace en la parte más alta de la ladera. Entonces, dos vinos que elaborados de la misma forma, edades de viñas diferentes, pero se van a expresar de manera completamente diferente, ambos con sus personalidades. Hay que poner en valor la poligamia viticultural que tenemos. Todo esto son vinos hechos con variedades locales, casi todos monovarietales. El Boisbrides de Antonio lo he incluido también porque tenemos que hablar, ¿no?, de las coplantaciones. Galicia es coplantación y abrazo de varias variedades, porque el vino se hacía en viñedo y usabas diversas variedades también para equilibrar o hacer el estilo de vino que te gustase. Pero esto todo no parte si no viene reforzado por lo que hablaba antes, la sostenibilidad del viñedo, ¿no?, donde lo hemos hecho casi todo mal, hablando sobre todo en los 60, ¿no?, cuando hemos arrancado viña vieja, hemos plantado mal, hemos usado tierras fértiles donde se plantaban otros cultivos, todo por el énfasis de producir cantidad. Es importante para mí que se vuelva a una mínima intervención, no desde un punto de vista talibán, tenemos que ser consecuentes de dónde estamos, pero sí que hay que intentar hacer y crear, pues, un ecosistema sostenible para nuestro viñedo. Y luego abrir el melón de bajar los rendimientos e incluso debatir si se tendrían que empezar a hablar de kilo por hectárea o incluso kilo por cepa, para empezar a hablar de nuestra calidad.
Todo esto traducirlo en bodega desde también el punto de vista de la mínima intervención. De nuevo, tanto por exceso como por defecto, toda viticultura es mala, ni muy industrializados, ni tampoco la viticultura natural radical, ¿no? Siempre tiene que partir de una higiene en bodega. Si trabajamos el viñedo bien, siempre se van a poder bajar los niveles de sulfuroso, se van a poder empezar fermentaciones con levaduras autóctonas, y todo eso nos va a ayudar a hablar de terroir, de origen, a través de los vinos. Y ya para terminar, acabo, os quiero poner la pirámide del Grupo Orisi. Bueno, el Grupo Orisi es una agrupación de colegas, sumilleres y periodistas que trabajamos en Galicia. No somos nada súper profesionalizado, pero sí que parte de la necesidad de contar Galicia desde un prisma diferente. Cada uno a través de su casa, pero intentando adaptar este modelo a nuestras cartas de vino y tal. Lo digo, es una pirámide divulgativa, no pretendemos cambiar nada con esto, pero sí que es un método de trabajo para nosotros a la hora de contar el territorio. En esta pirámide vamos a partir de los eslabones de la cadena de cosas que ya existen, ¿vale? Es casi como tenderle las manos a los consejos reguladores para que nos la den y empiecen a caminar, ¿no? Un pasito hacia la zonificación de Galicia, decirles que no es tan difícil si nos desempolvamos las poltronas y nos empezamos a trabajar, porque nosotros ya empezamos a comunicar así, pero necesitamos a alguien que nos refuerce con jerarquías institucionales para dar sustento a nuestro mensaje. Sería algo parecido a esto, ¿vale? Donde la base de la pirámide es lo que ya hay, es lo ya trabajado, seguimos comunicando lo que se comunica desde las instituciones oficiales, que son las IGPs y las denominaciones de origen, incluso poniendo más énfasis en hablar de las subzonas, ¿no? Que a veces son las grandes olvidadas, aunque sí que hay bodegas que sí que comunican muy bien, que yo que sé, que un vino viene del Rosal o del Condado, pero normalmente se difumina, se habla más de Rías Baixas, por seguir con el mismo ejemplo, que de subzonas. Y luego pues sería hablar, obviamente esta información la obtenemos de la fidelidad, ¿no? que podemos tener al mensaje de las adegas y de los productores, pues sería hablar de vinos de concello y de parroquia. ¿Por qué concello y parroquia? Porque son unidades territoriales que ya existen, están ahí. Incluso ya las denominaciones de origen delimitan también lo que son los concellos en los que se permite la viticultura. Y nos gusta el término en gallego porque qué mejor para explicar el origen, ¿no? de nuestros vinos que usar nuestros términos. Estos vinos se tendrían que hacer solo con uvas exclusivamente que vengan de esos concellos o de parroquias. Y yo creo que si esto algún día se llevase al plano institucional, aquí es donde tendríamos que empezar a hablar de reducir rendimientos. ¿A cuánto? No sé, ahí técnicos ya tendrían que decidir, pero sí que sería interesante que para empezar a hablar de la identidad de un concello o una parroquia se bajasen rendimientos para expresar mejor la calidad de la uve. Y luego la cúspide, lo que sería nuestro pináculo de calidad, pues sería hablar de viñedo singular y viñedo histórico. Pero no de cualquier manera. Para mí la microfragmentación del territorio tiene que tener un sustento desde la historia, que se sepa que en ese viñedo se ha hecho vino desde hace generaciones, los perfiles del suelo sean los adecuados, lo que os decía antes, tierras fértiles, dejarlas de lado, y aunque se hagan viñedos singulares en esas tierras, no darles bombo, que se explote el uso de castas locales y que se lleve todo hacia una viticultura más artesanal. Nosotros creemos interesante que el viñedo singular, catalogamos lo que son los viñedos singulares o hablamos a los clientes de lo que son viñedos singulares cuando tienen más de 15 años o 15 o más, porque creemos que ya es cuando la viña está madura no solo para expresar la identidad varietal, pero que puede expresar más cosas como la personalidad del suelo. Y los viñedos históricos, si algún día se llega a eso, pues viñas que tengan 75 o más años, porque es cuando hemos pasado también de la época de las replantaciones masivas y a lo mejor podemos encontrar materiales genéticos más antiguos. Y de nuevo bajar rendimientos. Y ya para terminar, esta es la última.
La zonificación quiero que quede claro que es un esfuerzo común, no tiene que venir solo de los consejos reguladores, que yo creo que es lo que os decía antes, hay que desenvolver poltronas y empezar a trabajar porque es necesario, va a ser un bien para todos, porque también va a poner en valor los vinos base. Si tenemos vinos a un determinado rango de precios que alcancen 3 cifras, los vinos base, al final el consumidor va a venir, pues yo quiero beber, ¿no? Como un cliente que quiera beber un Borgoña va al supermercado, compra un Borgoña base porque se siente que está bebiendo un Borgoña. Pues ¿por qué no puede pasar eso con nuestros distribuidores, sumilleros y comunicadores? Tenemos que crear ese nuevo lenguaje. Ya está en la calle, pero hay que poner más interés por indagar y demandar de las adegas más información verídica para poder hablar pues, de parroquias, concellos, como os decía antes, y las adegas hay que ser más concisas también a la hora de dar información a los profesionales del sector. Porque solo dando estos pequeños pasos puede ser que todos empecemos a trabajar hacia la misma dirección, que creo que es lo que nos toca a los de nuestra generación. Y este es un ejemplo de gente que lo está haciendo bien a la hora de comunicar los vinos. Son los vinos de Alberto Nanclares y Silvia Prieto, y este es el lenguaje que nos dan a quienes trabajamos con sus vinos, ¿vale? Te lo zonifican, te hablan de los vinos donde salen, de las parroquias, los métodos de elaboración. Es esa libertad, no hay que esconder nada. Si haces y se trabaja bien, ¿por qué no decir todo de manera libremente? Así que nada, espero que os haya gustado esta reflexión. No sé si muchos estaréis de acuerdo o discutiréis en muchas cosas, pero bueno, eso también es lo bonito, hay que abrir debate porque si no nos estancamos. Muchas gracias.